El Mundial de Qatar 2022 es tan único e histórico como polémico. Es el primer mundial en un país tan chico que en verdad es como si fuera un mundial en una sola ciudad. Es la primera vez que tenemos un mundial en un país musulmán, la primera vez en un país árabe y la primera vez en Medio Oriente. Es la primera vez que se hace un mundial casi en Navidad y no en agosto. También es la primera vez que es posible asistir en persona a todos los partidos porque todos se juegan en un radio de 40 kilómetros. Es la primera vez que hay que construir prácticamente todo desde cero y por lo tanto la primera vez que se gasta semejante cantidad de dinero en un mundial. Y así podría seguir con la lista. Es definitivamente un mundial único e histórico. Y muchas de las razones que lo hacen único e histórico son las razones que lo hacen polémico y que lo han convertido probablemente en el mundial más criticado de la historia. ¿Están justificadas todas estas críticas o son solo una muestra más de racismo e islamofobia como dicen los cataríes? Personalmente creo que algunas de las críticas son justificadas, pero la gran mayoría vienen de la ignorancia y el desconocimiento por el mundo árabe y de creer que todo en el mundo occidental es mejor y más avanzado. Y si piensan así, los invito a que exploren un poco más el mundo o que al menos se informen, porque mientras el mundo occidental está bastante estancado y en algunos casos se va para atrás, otros países desconocidos para muchos están creciendo y mejorando a pasos agigantados. Se lo dice un argentino que está viviendo por unos meses en Bangkok siendo residente de Georgia y de Dubái. Sobre Qatar hay muchos mitos que no tienen nada que ver con la realidad de cómo se vive allá y que vamos a ver a continuación. Yo, si bien no he vivido en Qatar, sí lo he hecho en Dubái, que es un lugar con características bastante similares. Y tengo además amigos que sí han vivido en Doha, en la capital de Qatar. Y les puedo decir que no es ni cerca lo cerrado que la mayoría cree que es. Y lo curioso es que mientras Dubái ha vendido una imagen de ciudad abierta al mundo y un poco occidental, a Qatar le está costando muchísimo. En lugar de tomar el mundial como la posibilidad de un intercambio cultural para aprender sobre otro país y para abrir la cabeza a otras formas de pensar, muchos medios de comunicación occidentales están aprovechando la oportunidad para seguir empujando este mensaje de que todo lo islámico es negativo. Y obviamente no hace falta que lo aclare, esto no tiene sentido. Todas las culturas y todas las religiones tienen cosas buenas y cosas malas. De todas se puede aprender algo y la mayoría de la gente en el mundo es gente buena. Solo que los malos tienen más prensa. Personalmente yo he visitado más de 70 países y mis mejores anécdotas de viaje son de mis 3 semanas recorriendo Irán. Otro país musulmán donde vi muestras de hospitalidad que ni siquiera son comprensibles con una mentalidad occidental donde todo es más transaccional. Pero volvamos a Qatar, que si no siempre termino hablando de mis viajes. Qatar es un país muy pequeño en el Golfo Pérsico que, atención que esto no lo saben muchos, casi termina siendo uno más de los Emiratos Árabes Unidos, como lo es Dubái y Abu Dhabi, pero que al final declaró su independencia en 1971. Por varios años fue puro desierto hasta que encontraron una de las reservas más grandes de gas y petróleo y se llenaron de dinero. Al punto tal que desde hace varios años Qatar es uno de los países más ricos del mundo per cápita. Pero claro, esta riqueza no está bien distribuida, o mejor dicho, está distribuida de una manera muy clara. Parecido un poco a Dubái, hay 3 clases de personas en Qatar. Los locales, que tienen muchísimos beneficios de todo tipo solo por ser cataríes. Los occidentales, que por lo general van a trabajar para grandes empresas y que ganan bastante bien. Y por último, los trabajadores que vienen de países muy pobres y ganan muy poco para el alto costo de vida que hay en Doha y en Qatar en general. En Qatar viven solo 3 millones de personas y solo alrededor del 20% son cataríes. Esto quiere decir que 4 de cada 5 personas son extranjeros, son inmigrantes. Es el segundo país con mayor cantidad de gente extranjera
detrás de Emiratos, donde ahí son 9 de cada 10 los inmigrantes. Aunque claro que a los occidentales les llaman expats y a los que vienen de África, India, Bangladesh, etc. les llaman inmigrantes o simplemente trabajadores. Imagínense por un momento vivir en un país donde 8 de cada 10 son extranjeros. Una verdadera locura. Qatar de alguna manera quiere ser un poco como Dubái en el sentido de que quieren tener una buena imagen en Occidente y empezar a generar ingresos con el turismo para cuando el gas y el petróleo se acaben. Como referencia, contrario a lo que piensa la mayoría, el 95% de los ingresos de Dubái no dependen del petróleo y alrededor del 20% vienen del turismo. Esto obviamente fue un proceso que llevó muchos años y que Qatar quería avanzar lo más rápido posible invirtiendo en organizar una Copa del Mundo. Invirtiendo más precisamente 220.000 millones de dólares, mucho más que la inversión de todos los mundiales pasados juntos, más de 10 veces más que los mundiales de Rusia y Brasil, una locura. Y una de las primeras críticas es el nivel de gasto. ¿Por qué hacer un mundial en un lugar donde no hay nada de infraestructura y hay que construirla toda desde cero? Ni siquiera les gusta el fútbol, dicen muchos. Y si bien algo de razón tienen, Qatar está invirtiendo en el futuro. No solo construyeron estadios espectaculares, sino también muchísimos edificios, centros comerciales, autopistas, un metro, etc. Han construido como locos y esperemos la verdad que no queden vacíos esos lugares después del Mundial. Recuerden que hasta hace pocos años era solo desierto. Y la verdad es que no sé si compraron el sorteo del Mundial o no, pero para ellos es una gran inversión para el futuro. No solo construyeron infraestructura, también es una publicidad enorme para el país, la cultura y la región. Por un mes, los ojos de miles de millones de personas van a estar enfocados en Qatar. Pero algo que Qatar veía como una enorme oportunidad no está saliendo como querían. Todo el marketing terminó en una crisis de relaciones públicas y los qataríes están indignados. Es cierto que el colectivo LGBTQ+ no tiene los mismos derechos que el resto en Qatar, pero ¿por qué no hicieron las mismas protestas en Rusia en el Mundial pasado? Nadie se puso una banda con los colores del arco iris. ¿Le tenían miedo a Putin o qué es lo que pasó en ese entonces? Es cierto, por otro lado, que los trabajadores inmigrantes no viven en las mejores condiciones, pero ¿alguien protestó cuando en el Mundial de Brasil limpiaron las favelas? ¿O protestaron por la pobreza y el enorme nivel de racismo cuando fue el Mundial en Sudáfrica? Vamos a hablar de los trabajadores inmigrantes más adelante porque en Dubái hablé con muchos de ellos que viven en condiciones muy similares a los de Qatar. Pero primero, antes que eso, el próximo Mundial va a ser en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Van a protestar por la violencia narco? ¿Van a usar una banda rosa cuando jueguen en Estados Unidos ahora que el aborto ya no es legal en muchos de los estados? ¿O una banda negra contra el enorme nivel de racismo que hay en Estados Unidos? ¿Van a decir algo de la epidemia de los opioides? ¿O sobre cómo Canadá se mete con la propiedad privada si uno protesta en contra del gobierno? ¿O resulta que las críticas y las protestas son solo contra los países árabes musulmanes? Es curioso que contra todos los pronósticos, los dos países que más criticaron y protestaron en contra de Qatar se quedaron afuera en la primera ronda. Capaz los alemanes y los daneses deberían haberse enfocado más en jugar bien al fútbol y no en tanta protesta. Otra crítica que se le hace a Qatar es que no hay igualdad entre el hombre y la mujer. Que la verdad es que en parte es cierto. Aunque mi novia, a decir verdad, solo tuvo beneficios por ser mujer cuando estuvimos en Dubái. Pero yo me pregunto, ¿deberíamos ser 100% igual en todos? Pero bueno, más allá de esa discusión que es todo otro tema, en muchos países las mujeres pueden votar desde hace muy pocos años. Es más, les pongo el ejemplo de uno de los cantones de Suiza, donde el voto de las mujeres se aprobó recién en los 90. Suiza,
uno de los ejemplos de desarrollo y de buen vivir en el mundo. Y por otro lado, mucho de lo que se dice de las mujeres en Qatar en realidad viene desde el desconocimiento. La vestimenta de las mujeres en Qatar no es obligatoria. Si ellas se visten todas cubiertas con una valla o directamente con un burka, es por una decisión personal. Además, no hay reglas que apliquen a los turistas. De hecho, yo en Dubái he visto turistas en tanga tuerqueando como si no hubiera mañana y nadie les decía nada. Y donde mejor se ve la libertad a la hora de vestirse para las mujeres es en los shoppings, donde están las locales todas tapadas por un lado y otras mujeres caminando al lado en short y musculosa sin problemas. Es cierto que lo ideal es ser respetuoso y vestirse de manera conservadora, idealmente tapándose los hombros y las rodillas, pero igualmente todos son bienvenidos. No es como en Irán o ahora en Afganistán, donde las mujeres sí tienen que estar todas tapadas hasta los talones, locales y turistas. Es más, tampoco es cierto que no se puede hablar con las mujeres. Eso obviamente no suele pasar, no es muy común, pero se puede en la práctica. Todas o casi todas hablan inglés y en general son buena ondas. El inglés no es una opción, es una necesidad para vivir en un país donde la mayoría son extranjeros. Es necesario saber inglés para poder vivir en el día a día. Cada vez que van a comprarse ropa, a cortarse el pelo, a salir a comer o cualquier otra cosa en su propio país, es necesario que sepan inglés para poder comunicarse con los empleados que por lo general son originarios de otros países y no hablan árabe. Y ese justamente es otro mito. La verdad es que no es necesario saber árabe para visitar Qatar o vivir en Qatar y en general en Medio Oriente. Otra cosa que tampoco es cierta es que no se puede fumar. Los árabes fuman que da miedo. No tanto, claro, como en España o en Chile, pero es igual bien grande el porcentaje, sobre todo de hombres, que fuman. El alcohol tampoco está 100% prohibido. Se puede comprar en restaurantes, hoteles y en algunos otros lugares específicos con autorización. Eso sí, tengan en claro que cuesta una fortuna. Es muy caro y obviamente no se puede tomar en la calle y en los espacios públicos, pero como tampoco se puede en California, solamente para poner un ejemplo. Es más, para el Mundial han flexibilizado las reglas y se puede tomar en varios lugares. No se puede tomar alcohol en los estadios, como tampoco se puede, por ejemplo, en Argentina, España o Francia. Los borrachos de los ingleses son los que se quejaban de esto más que nada. Recuerdo que antes de sacar la residencia en Dubái vi varios videos sobre las cosas que no se podían hacer allá. Y una de las cosas que más me sorprendió es que no se podía sacar fotos de los locales o grabarlos. Y esta es otra cosa que también existe, otra regla que también existe en Qatar, pero que en la práctica no es muy relevante. La verdad es que como en cualquier otra parte del mundo, lo ideal es pedir permiso a otra persona antes de sacarle una foto o de que aparezca en un video. Es más una cuestión de respeto y sentido común. Pero claro, si se están sacando una foto o haciendo una historia para Instagram y atrás aparece alguien o hay otra persona de espaldas o de costado detrás de ustedes y esa foto va a ser solamente para uso personal, lo más probable es que no haya ningún problema. Y en el peor de los casos simplemente les piden que la borren y listo. En general, los musulmanes son muy practicantes de su religión y aquí es donde es más importante ser respetuoso. Se puede efectivamente entrar a algunas mezquitas, pero hay que comportarse bien y seguir sus reglas, tanto de vestimenta como de lo que se puede, no se puede y de lo que se debe hacer. En general, los países tienen diferentes reglas, diferentes culturas. Y si a ustedes no les gustan, simplemente no vayan y listo. Pero bloquearlos o cancelarlos sin conocer es perder la oportunidad de aprender, entender, tolerar y respetar al que piensa diferente. Es simplemente una falta de empatía. Y otro tema polémico era si la prostitución estaba permitida o no en Qatar. Un mundial, claro está, es un evento donde la mayoría son hombres que van en manada, cosa que despierta muchas veces sus instintos más básicos. Y además en Qatar las mujeres no solo son conservadoras, claro, sino que es el país con menor porcentaje de mujeres por cada hombre de todo el mundo.
Así que claro, muchos buscan este tipo de servicios. Y si bien la prostitución no es legal, sí existe y además es muy accesible. No en precio, claro, pero sí es fácil de encontrar. Parecido, por ejemplo, a Dubái, donde hay calles llenas de estas típicas tarjetitas con fotos y números de teléfono. Y además también seguro los van a contactar por Instagram cuando suban contenido del lugar. Les cuento porque a mí me pasó muchas veces en Dubái. Pero por lejos, 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 creo que el tema más polémico de todos es el de los esclavos que construyeron el mundial y que en general construyen el país en el día a día. Por lo general esta gente son hombres jóvenes que vienen de países como Bangladesh, Pakistán, India, Nepal, Sri Lanka y algunos países de África y que van en busca de una mejor vida. Son personas que eligen ir a trabajar a Qatar porque quieren mejorar su situación y la de su familia en su país de origen. Esta gente suele vivir en campamentos de trabajadores en habitaciones compartidas, muy parecido a lo que es un hostel, que por lo general están muy mal mantenidas y algo sucias. Estos hombres ganan alrededor de $300 por mes en general, que es el mínimo legal, más la vivienda gratis. Desde el punto de vista de un europeo privilegiado puede parecer esclavitud, pero la gran mayoría viene de situaciones de extrema pobreza, como muchos australianos, por ejemplo, que ven como esclavos a los sudamericanos que van a trabajar al campo o a las minas y viven en un remolque para poder ahorrar. Pero al igual que los que se van de Working Holiday a Australia u otros países, los trabajadores en Qatar vivían en lugares peores a donde viven ahora, y en el caso de los trabajadores en Qatar logran ahorrar $100 o más por mes que envían a sus familias y que, aunque no los crean, les alcanza para mejorar sus vidas notablemente. Esclavos son los que comerciaba Europa por el mundo entero solo un par de siglos atrás. Es más, a raíz del mundial y de sus críticas se han mejorado las condiciones de los trabajadores en Qatar en los últimos años. Falta mucho para hacer, obviamente que sí, pero en general se está tratando de mejorar. Es más, muchas de las empresas constructoras son europeas, pero claro, de eso no se habla. Como en todos lados, hay algunas empresas que hacen las cosas bien y otras que explotan a sus trabajadores. Esta gente sigue siendo pobre, está claro, pero la verdad no sé qué es mejor: ser pobre en Qatar mientras uno ayuda a su familia o vivir en la pobreza extrema en Bangladesh. Honestamente, no creo que sea algo que nosotros podamos responder. Habría que preguntarle a cada uno de ellos por su situación en particular. Yo le pregunté a varias de estas personas en Dubái y la gran mayoría en general estaba agradecido por la oportunidad. ¿Fueron honestos en su momento conmigo? La verdad, no lo sé. Vamos a volver a hablar de este tema más adelante, pero no me quiero olvidar de mencionar otra cosa que es muy curiosa en este mundial y son las transmisiones chinas, que son una verdadera locura. Como en China siguen con la política de tolerancia cero y los tienen todavía a todos encerrados, están editando el video de los partidos en tiempo real y tapando a los hinchas que obviamente ya no llevan mascarillas. Una cosa de otro planeta. Es más, dicen que en parte las protestas actuales que han surgido en China es porque finalmente los chinos se dieron cuenta de que el resto del mundo ya está viviendo en la normalidad, mientras ellos lamentablemente siguen encerrados y teniendo que hacer test diarios. Pero no me quiero ir del tema. Si no les gusta que el mundial se haga en Qatar, critiquen a la FIFA. Son los mismos que hicieron un mundial en Rusia cuando estaba Putin, en Argentina durante el gobierno militar y en Italia cuando estaba Mussolini. Se podría decir que su historial no es el mejor. Y para los que creen que este mundial es un fracaso, la verdad que el mundial de Qatar va camino a tener una recaudación histórica. Los críticos son unos pocos que por ahí tienen más voz porque son periodistas o famosos, pero no son la mayoría ni cerca. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera vive en Occidente. Y la verdad es que no sé si la crítica es racista o no, pero sí creo que viene desde el desconocimiento y la falta de empatía. O al menos eso es lo que quiero creer. No quiero creer que está siendo malintencionada.
Yo lo veo como un ejemplo más de doble estándar, de simple hipocresía. Critican a Qatar y no quieren participar del mundial, pero después, claro, no tienen problemas a la hora de hacer negocios con ellos y comprarle gas. Vamos, que es lo mismo que están haciendo en este momento con Rusia. Por otro lado, famosos que no van a cantar a Qatar, pero sí van a Dubái, un lugar con características muy similares, pero claro, con mejor marketing. La verdad es algo muy difícil de entender, o al menos poco coherente. Se dice que en Qatar han muerto alrededor de 5 o 6 mil personas trabajando en la infraestructura para el mundial. La verdad que esto es terrible y es una verdadera tragedia. Pero yo les pregunto, ¿sabían que desde 2014 más de 7.000 inmigrantes han muerto tratando de llegar a los Estados Unidos? Y más de 30.000 han muerto tratando de llegar a Europa. Ojo, son números de las Naciones Unidas, no son números que los inventé yo. Y muchos otros efectivamente llegan a Estados Unidos y a Europa y viven como ilegales, muchos en la calle, sin acceso a servicios básicos, ganando debajo del salario mínimo. Diferente a Qatar, donde no solo están de manera legal, sino que además tienen vivienda y trabajo. La verdad es que el mundo es bastante más complejo que blanco o negro. Antes de juzgar a un país, a una región y a una religión, mejor es informarse escuchando todas las campanas. Y aún mejor, ver números y no tantas opiniones ideologizadas. Pero me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto y si quieren ver otro ejemplo que muchos privilegiados están llamando esclavitud y que en este caso ya es directamente ridículo, los invito a ver este video que está acá donde hablo de los cambios que acaba de hacer Elon Musk al comprar Twitter.